Bienvenidos a este podcast del Sancocho del Ser, un podcast en el que hablamos de todos los ingredientes que hay que ponerle al día a día para vivir una vida excepcional. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Carolina Bahamón y Nico Bahamón. En Instagram a Caro la pueden encontrar como @Caro Bahamón y a mí me pueden encontrar como @Nico Ainur. Y en Facebook nos pueden encontrar en nuestra fanpage como Bahamón Vida Excepcional. También les queremos contar que estamos haciendo sesiones remotas en esta época de cuarentena. Así que contáctense con nosotros y les contaremos cómo funciona. Y hoy, Caro, vamos a darle la bienvenida a este episodio, el número 51, con hoy le tocó el turno al ingrediente de la reflexión. O sea, metemos la cuchara al sancocho y sacamos el ingrediente de la reflexión. Porque hoy nos corresponde contestar la pregunta, ¿cómo darle sentido a esta cuarentena? ¿Cómo le vamos a dar sentido a esta cuarentena? ¿Qué más, Caro? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola Nico, hola mis queridos, ¿cómo están? Un gusto estar otra vez aquí compartiendo con todos ustedes en esta nueva etapa de episodios de nuestro podcast de El Sancocho del Ser y como tan apropiado para la época de cuarentena. La invitación es a que escuchen todos los episodios que hemos venido trabajando desde el año pasado, aprovechando el tiempo de cuarentena porque hay herramientas muy útiles allí y por supuesto que se conecten con los últimos que estamos hablando de todo lo que está sucediendo a nivel mundial y pues cómo ese reflejo en el mundo es lo que tenemos nosotros dentro y precisamente por eso el ingrediente de la reflexión es una cosa tan importante porque la vida nos está llevando a eso, nos está llamando a eso, es un llamado. Entonces, pues muy interesante que hablemos de eso, cómo darle sentido y cómo aprovechar esos momentos de reflexión para tener finalmente, para llegar al punto en el que necesitamos estar finalmente trabajando, ¿vale? Maravilloso, Caro. Muchas gracias por toda esa información. Algo muy importante que quiero que tengas en cuenta durante este episodio es que, bueno, nosotros nos enfocamos específicamente en todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional. Ujú. ¿Listo? El bienestar emocional y mental. Vamos a enfocarnos en todo lo que tiene que ver con cómo llevar este proceso de la cuarentena desde esta perspectiva holística en donde, claro, además de seguir los consejos que puedes encontrar de expertos específicamente en cada tema, como por ejemplo los expertos en salubridad, todo lo que tiene que ver con, bueno, si requieres salir de tu casa, qué paso a paso debes seguir, si tienes que hacer teletrabajo, pues qué paso a paso requieres para que no solamente puedas hacer bien las cosas, sino que seas muy productivo. Si tienes hijos en tu hogar, en tu casa, entonces cuál es el paso a paso para que tus hijos tengan una jornada escolar, una jornada educativa productiva. Nosotros nos vamos a enfocar en cada uno de esos aspectos, pero desde una perspectiva emocional y psicológica, es Así decir, es. cómo nosotros podemos hacer más ameno ese proceso. ¿Por qué? Pues porque obviamente a todos ustedes les debe estar pasando que pues están un poco con el tema paranoide, se nos despierta un poco el tema paranoide con respecto a tocar, no tocar, hacer, no hacer, que la cara, que las manos, que si abrazamos a los demás, que resulta que se nos vienen una cantidad de ideas con respecto a las cosas que están pasando afuera y empezamos a hacernos unas ideas también pues alucinadas con respecto a que dónde está el virus ese, que de pronto llega, que cómo hacemos, que de pronto que la lluvia nos lo trae, que viene pegado en los zapatos, que viene, bueno, una cantidad de cosas que entre mitos, leyendas y facts y hechos, pues que tenemos que prestarles atención. La carga emocional se convierte en algo abrumador, ¿verdad? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el tema del teletrabajo. Hay muchas personas que desde el punto de vista laboral se han visto muchísimo más
cansadas porque les exige mucho más el trabajo de manera remota. ¿Listo? Puntualmente, por ejemplo, lo que sucede con los maestros. ¿Por qué? Pues porque un espacio educativo requiere precisamente del trabajo de las dos personas, de el maestro como el estudiante. Y resulta que si tú tienes 2 horas de clase, pues esas 2 horas de clase como maestro, como profesor, la divides en, bueno, voy a hacer eh, media hora de teoría, otros 40 minutos de reflexión y el resto va a ser práctica, ¿listo? Teórica, práctica, entonces un estudio de caso o lo que venga. Y resulta que de manera remota no, de manera remota tienes que estar ahí presente y hablar durante 2 horas y te tienen que parar bolas y tienen que prestarte atención y eso se convierte en algo supremamente abrumador, no solamente en ese sentido, sino también las reuniones desde el punto de vista corporativo, cómo puedes tú hacer seguimiento a tu equipo de trabajo, cómo puedes seguir esos espacios que obviamente para los que son vendedores tienen muy claro que en el momento en el que están frente a frente con otra persona, pues tienen una ventaja, tienen, mejor dicho, más allá de la dimensión de virtual, que es la comunicación hablada, pues obviamente necesitan esa cercanía física, eso que genera la confianza que no te va a dar una pantalla, ¿sí? Y pues obviamente eso representa un reto para estas personas también, además que pues obviamente las personas ahorita están pensando, tienen otras prioridades, tienen las prioridades más enfocadas en el tema de la vitalidad, en el tema del bienestar, más allá de estrenar, más allá de viajar, lo que queremos es estar Ajá. bien, salir de esta y salir renovados. Y pues también eso sucede con nuestros hijos, pues porque es una cosa muy diferente que tú los mandas al colegio y que allá pues están con los otros niños y aprenden no solamente por aprendizaje vicario, sino porque pues nuestros queridos maestros tienen un expertise maravilloso en todo lo que tiene que ver con aprendizaje significativo, pero eso ya cambia cuando tú los tienes en tu casa y cuando tienes que estar pendientes de ellos y todas las tareas que les traen y entonces tú te tienes que meter a San Google y averiguar qué es lo que están estudiando ellos. Todo esto se convierte en un reto. Entonces, lo que representa emocionalmente en nosotros, ese tema de vivir en cuarentena es de lo que vamos a hablar en este episodio. ¿Cierto, Claro, Caro? Nico, y sobre todo porque es un gran reto el que se nos está presentando a los humanos, porque como lo hablábamos en el episodio anterior, la vida cambió y las personas en este momento están, la mayoría están guardadas en su casa, digamos que siguiendo unas instrucciones muy concretas para mantenerse saludables, ¿verdad? Pero como en stand-by esperando para regresar. Y para regresar en su cabeza es regresar a lo anterior, regresar a lo mismo de antes, regresar a lo, como lo hablábamos en el episodio anterior, a la normalidad, y lo pongo entre comillas. Y este episodio concretamente pues está diseñado para recordarles que no vamos a regresar a la normalidad. Por lo tanto, es importante comenzar a pensar distinto y meternos, por eso precisamente el ingrediente de la reflexión, meternos en el sistema, tanto en el sistema emocional como en el sistema mental, la necesidad del cambio, la necesidad de cambiar. Y todo esto que estamos experimentando, todo esto nos está llevando la vida al extremo de emocionalmente sacarnos de la zona de confort, igual mentalmente sacarnos completamente de la zona de confort. Y esto se convierte en un reto, ¿sí? A mí me parece interesante cómo llegan muchos memes, mucha información diciendo, nos están pidiendo que nos quedemos en la casa con televisión, con Netflix, con la gente que amamos, estará juntos, se nos está pidiendo que estemos en cuarentena y la gente lo dice como, hombre, es algo sencillo, es algo fácil y realmente no es sencillo, no es fácil, creo que todos lo estamos experimentando, específicamente porque la vida nos pone de frente completamente con los grandes retos que tenemos en el ámbito relacional, concretamente, o sea, las relaciones cercanas, nuestros padres, nuestros hijos, con la gente con la que vivimos, y la cotidianidad se vuelve un gran reto, el reto de ser más tolerante, de ser más paciente, el reto de conocerme y conectarme profundamente con el otro para saber su necesidad y poder llegar a acuerdos, porque es que tenemos que negociar, tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos, porque
porque si no podemos salir corriendo, ¿qué es lo que hace la mayoría de gente o lo que hacía la mayoría de gente antes? ¿No? Pues se escudan en el trabajo, se escudan en el estudio, se escudan en otras actividades para no tener de frente que solucionar las circunstancias de la vida cotidiana en ese relacionamiento. Y la vida ahorita te dijo, ¿sabes qué? No, ya, no tienes más excusas. Te sientas o te encierras con la gente y te dedicas a solucionar la situación que tienes que solucionar, ya o ya. Por lo tanto, es importante hacerlo ya mismo, ¿sí? Cuando las personas están en esa posición de aguante y aguante y aguante, porque es que esto se va a acabar y voy a poder volver a lo normal, pues les digo a mis amigos que no estamos haciendo la tarea. Así que este episodio concretamente está diseñado para que hagamos la tarea, para que nos sentemos juiciosos, como dice mi mamá, en la piedra picuda, para reflexionar y darnos cuenta de cuáles son las transformaciones que tenemos que hacer y desde la creatividad reinventarnos para salir de esta cuarentena siendo mejores humanos, para vivir en un mundo que necesita ser mejorado, ¿vale? Entonces, aquí están todos los retos, está esa crisis tan tremenda en la que viene y ¡puf! Nos da tres vueltas para tener una respuesta distinta como seres humanos. Y pues obviamente eso no es nada sencillo, no es nada fácil, mucho más teniendo en cuenta que la cuarentena probablemente se extienda como se ha extendido en otros países, como se ha extendido en países de Europa, porque es necesario para contener el virus. Y pues vamos a tener que estar en este periodo de reflexión muy juiciositos haciendo pues las tareas que nos tocan. Cerrar es uno de los temas de los que quiero hablar en este momento, precisamente muy conectado con lo que tú acabas de hablar. Cerrar. Cerrar. Es un espacio en el que nos podemos permitir cerrar. Cerrar ciclos, cerrar tareas, cerrar trabajos, cerrar proyectos que teníamos en nuestra cabeza con nosotros mismos desde hace mucho tiempo. La procrastinación se estaba convirtiendo en una moda, en un commodity. Antes de la cuarentena, todo el tiempo estábamos diciendo después lo vamos a hacer. De hecho, era un chiste, ¿no? Pues después lo voy a hacer. Todos estamos procrastinando, todos estamos dejando las cosas para después. Resulta que en este momento nos están dando la oportunidad fantástica de cerrar. Cerrar absolutamente todo lo que tienes abierto, todo lo que tienes comenzado, todo lo que quieres en este momento terminar. Es fundamental que lo pongas sobre la mesa y que te permitas en este momento enfocarte en eso, sobre todo, porque aquí cumplimos con uno de los propósitos más grandes que tiene el ser humano, que es precisamente el de el legado. ¿Listo? El legado. En este momento quiero hacer un resumen de las cosas que son más importantes para nosotros los seres humanos. Acuérdense que nosotros como seres humanos tenemos muchos propósitos singulares, es decir, buscamos muchas cosas en nuestra vida de manera singular. Cada uno desde su individualidad y desde su personalidad busca propósitos diferentes en la vida, pero como colectivo tenemos todos los seres humanos tres propósitos fundamentales. El primero, que es encontrar vitalidad, es decir, todo aquello que tiene que ver con la supervivencia y el mantenernos vivos, pues obviamente como seres humanos no solamente vivos, sino vitales, es decir, cada vez más productivos y cada vez más sanos, ¿sí? Es muy diferente que tú, por ejemplo, tengas una persona adulta mayor de 67 años que todavía puede sembrar, que todavía puede hacer ejercicio, que todavía puede hacer trabajos, que todavía puede leer, que todavía puede producir, a una persona de 67 años que toda la vida estuvo trabajando, se pensionó y en este momento no está haciendo nada y está con 1000 achaques. Es muy diferente el sentido de vitalidad y ese es el primer propósito precisamente. El segundo propósito es el tema del legado. Como seres humanos tenemos una individualidad, tenemos una identidad, tenemos un solo rostro, tenemos huellas digitales independientes y singulares. ¿Eso qué significa? Que nos interesa a todos dejar huella. ¿Listo? Nos interesa a todos dejar huella, dejar un legado en este mundo. Mucha gente confunde el tema del legado con el poder. ¿Por qué? Pues porque el legado tiene que ver con tu individualidad, con tu persona, con tu identidad.
Y eso se confunde a veces con egoísmo. Y el egoísmo está pegado al tema de poder, control y dominancia. ¿Listo? Entonces no estamos hablando acá de esas cosas que son muy comunes, pero que se confunden con todo lo que tiene que ver con algo maravilloso que es el legado. Entonces, dejar un legado en el planeta es el segundo propósito. Y el tercer propósito, recuérdalo muy bien, es encontrarle sentido a todo. El tema de la unicidad, el tema de entenderlo todo de una manera clara. Entonces, pues un pequeño tip que podemos dejar para eso es siempre mantener la mente abierta. Entre más pasa el tiempo y más terco te haces, más crees que te las sabes todas. Y ese es el peor error que podemos cometer, porque eso significa convertirnos en seres dogmáticos. El dogma, que es creer que uno tiene la verdad, y resulta que no. El entendimiento representa precisamente eso. Entender las cosas de una manera profunda también significa pues ser humilde y pues, mejor dicho, hacer el manifiesto y decretar que no me las sé todas. ¿Listo? 3 propósitos: vitalidad, legado y unicidad. ¿Listo? Teniendo en cuenta estos 3 propósitos, pues bueno, en el que estamos en este momento peleando todos con este carreto de pues el virus COVID-19 y que pues estamos en riesgo todos, y el tema de que bueno, hay problemas con respecto a nuestra vida, pues ese es el propósito número 1, ¿listo? Supervivencia, queremos sobrevivir, todos estamos luchando por eso en este momento y todos estamos como enfocados en eso, ¿listo? Algunos lo hacen mejor que otros. Evidentemente, algunos se encierran más en su casita, algunos lo hacen de manera menos egoísta. Bueno, de esos es precisamente, en esos es en los que nos estamos enfocando en este momento. Pero el segundo no puede quedarse atrás. No podemos solamente enfocarnos en vitalidad, porque eso significaría estar todo el tiempo pues metidos en este tema de mirar a ver cuántos casos hay y si los casos están cerca donde yo estoy y que Dios mío, entonces ahora me voy a poner paranoico porque estoy en riesgo y entonces voy a perder mi vida, o alguien que está cercano a mí va a perder su vida, porque entonces ahí perdemos también algo maravilloso que es precisamente la salud mental, la calma. Por eso es que en este momento es fundamental enfocarnos en ese segundo propósito, que es el tema del legado. Y el legado tiene que ver, chicos, fundamentalmente en este caso, con terminar las cosas. Cualquier trabajo creativo, cualquier librito que tú tengas pensado, cualquier cuadro que hayas tenido en la cabeza, cualquier proyecto, cualquier cosa, cualquier habitación de la casa que quieras organizar, en este momento representa legado, dejar huella, es decir, hacer algo que tenga sentido para ti, terminar las cosas. ¿Listo? Por eso es que es tan importante conectar esto dentro de este capítulo del podcast, que tiene que ver precisamente con cómo hallarle sentido a la cuarentena. Si quieres encontrar sentido en esta cuarentena, termina lo que alguna vez comenzaste. ¿Listo? Bueno, mis queridos amigos, yo quiero darles una receta muy interesante eh, acerca del tema del relacionamiento, que ha sido bastante interesante para mí observar en estos días de cuarentena. Estaba en una de las sesiones de coaching remotas que estamos trabajando Nicolás y yo, con una mujer extraordinaria, brillante, una profesional maravillosa, con una familia preciosa, que está haciendo coaching específicamente pues para poder trabajar todo el tema de lo que está sucediendo en este momento. Y me dijo algo que me pareció precioso y que digamos que sé que le está pasando a mucha gente en este momento. Me dijo, me estoy dando la oportunidad de conocer a mis hijos. Yo no conocía a mis hijos. Era una extraordinaria mamá. Una extraordinaria mamá es, los cuido perfectamente, soy súper proveedora, les doy lo que necesito, los arreglo, los alimento, los acompaño, los llevo, los traigo. Pero es que esto es otra cosa, ¿sí? La cuarentena nos vino, como lo hablábamos en la sesión anterior, en el episodio anterior, vino a ponernos de cabeza todo, pero no a ponernos de cabeza todo, sino a darle orden. Porque aquí la escala de valores quedó cristalina. Aquí vino a mostrarte este maestro maravilloso del coronavirus, vino a mostrarte qué es lo realmente importante. Y punto.
y el resto de cosas pasaron a un segundo o tercer plano. El estatus, el poder, el direccionamiento, todo eso, la gente que se está aferrando a eso, que es la gente que está todavía en teletrabajo y dándole y fuertemente y hay que seguir adelante y tal, lo que hablábamos la vez pasada del entusiasmo, va a llegar el punto en donde le va a tocar también relajarse y con humildad bajar la cabeza. Entonces, lo que me parecía muy interesante de lo que mencionaba ella es cómo esta crisis que nos está pegando a todos llega tan directamente a ella en su corazón, en su intimidad, profundamente y le llega con la idea de tus hijos realmente son esto. Te los pone al frente, te los muestra. Y te da la oportunidad a ti como mamá también de conectar y de que ellos también te conozcan a ti como mujer, como persona, como humano. ¿Mm? Entonces, tener esta oportunidad de conectar profundamente y conectar cristalinamente con los otros es una cosa increíble. Me ha pasado también que hace parte como del ejercicio de reflexión que he comenzado a conectar con amigos y con gente con los que hacía muchísimo tiempo no conectaba y con los que están muy lejos también, muy lejos, me refiero en distancia, pero son gente cercana al corazón. Entonces, esa capacidad de conectar con autenticidad, de decirle a la gente, sabes que cuídate, cuídate porque de verdad te quiero, porque de verdad quiero que estés bien, porque quiero que estés vivo, porque quiero que estés sano, porque quiero que de esto salgamos juntos, así estés al otro lado del mundo. Es una cosa preciosa, es una cosa que no tiene, que mejor dicho, son joyas que nos está dando la vida en este momento. Entonces la capacidad de conectar auténticamente con los otros es una gran lección que nos está dando esta crisis. De decir, sabes que yo estoy contigo, así estés al otro lado del mundo, eres importante para mí, tienes un lugar en mi corazón, tienes un lugar en mi vida, te quiero que estés vivo, quiero que estés sano. Es maravilloso, cosas que no nos hubiéramos dado la oportunidad de decir. Es más, quiero hacer una campaña. No sé si ustedes se han dado cuenta el tema de la gente dice se le quiere, se le quiere, se le quiere, como cuídense mucho, se les quiere. Estoy en la campaña de hombre, no diga se le quiere, cuando usted dice se le quiere, eso no tiene pronombre, ¿ok? Diga yo te quiero a ti, o nosotros te queremos a ti, para que apropiemos el amor, apropiemos el cariño, porque es que esta oportunidad que nos está dando la vida de verdad, de sentir el amor en el corazón y decir y sentir como la otra gente es importante para mí, pues es una cosa que no tiene precio, es invaluable. Entonces, tener conexión desde las relaciones verdaderas, no solamente las relaciones que tenemos en nuestra familia o en nuestra casa, por decirlo de alguna forma, en donde tenemos que aprender a hablar, aprender a negociar, aprender a poner límites, aprender a decir sí o aprender a decir no de manera auténtica, es a lo que se nos llama ya en el instante, o sea, construye relaciones verdaderas y sólidas, sino que también las personas que están afuera, que están lejanas, con las que no me puedo conectar, con mis papás, así viven a 3 cuadras, es que no me puedo conectar, pero sí puedo llamarlos, sí puedo conectarme con una videollamada y decirles, sabes qué, yo te amo, estoy contigo, quiero que estés sano, quiero que estés vivo, porque tienes un lugar importante en mi corazón y en mi vida. Entonces, es fundamental trabajar esto de las relaciones a lo que nos está llevando esta cuarentena y debemos aprovechar, nos corresponde, es el trabajo que tenemos que hacer en este momento de solidificar esas relaciones de vida que tenemos. De hecho, Caro, has hablado de algo fundamental y es el tema de ser más cercano y más honesto con el lenguaje. Ese tema de se le quiere es muy clásico y Sí, bueno, hay que decirlo. Pertenece al grupo de personas que creen que son fuertes porque claro, no son emocionales. Uno claro. de los grandes mitos que existe alrededor de pues, la dimensión emocional es si tú muestras tus emociones, eres débil. Ese es el mito. Sí, no, mentira. ¿Sí? Si tú muestras lo que sientes, la gente te va a ver como débil. Y pues ese mito nació precisamente porque cuando
somos niños, cuando somos pequeñitos y lloramos, pues la gente ve, nuestros padres, nuestros tíos todo el tiempo ven de manera evidente qué es lo que nosotros estamos sintiendo. Cuando estamos iracundos, cuando tenemos rabia, todo eso es evidente en ese caso en particular. Pero lo que no vemos es que hay mucha, mucha represión en el momento en el que le enseñamos a las personas que sentir está mal. ¿Listo? Sentir está mal. Y de hecho es algo que se celebra dentro de los intelectuales. Es decir, en vez de decirle yo a un amigo que lo aprecio, que lo quiero, que lo amo como amigo, pues tengo un gesto como extrafalario, intelectualmente hablando, o incluso hago algo como regalarle una botella de whisky o recordar una anécdota que tuvimos hace 20 años que solamente es una referencia entre los dos y pues obviamente no somos directos, no somos directos y le digo, marica, yo a usted lo quiero, ¿sí? Yo a usted lo quiero. Esa es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en esta circunstancia y es que pues, la emocionalidad se vale, sobre todo en esta época de cuarentena. Lo que se vale es hablar las cosas de frente, es decir, no hablar de uno, hablar de mí mismo, de lo que yo hago y ser muy minuciosos y muy claros con el lenguaje. ¿Listo? Muy bien. Porque resulta que acá no podemos hacer esas siembras de seducción en donde uno dice, no, ¿sabes qué? Es que lo que tú hiciste ayer me pareció supremamente importante. Y uno se va. No, específicamente dígale por qué fue importante o qué fue específicamente lo que hizo. Escudriñe, explore, hable las cosas y no se quede con nada porque precisamente es una época en la que es mejor ser claros, ser cristalinos porque estamos cerca, ¿sí? Porque esa cercanía nos va a hacer, nos va a pesar en un tiempo. Es decir, tenemos que tolerarnos. Si tú te has tolerado contigo mismo, a ti mismo te has tolerado estos 20, 30, 40, 60 años que has convivido contigo, no es porque te has negado a ti mismo, no es porque no has visto las cosas que pasan, porque uno se ve todos los días al espejo y ve las arruguitas que le salen nuevas y bueno, sí hay gente que se echa mentiras a ellos mismos, yo no sé cómo conviven con ellos, pero pues eso es la cagada, eso sí es una enfermedad mental. Entonces, lo que hay que hacer es, en serio, es ser honestos con nosotros mismos, perdón, ser honestos con las demás personas con las que estamos conviviendo en esta cuarentena, de la misma manera como somos honestos con nosotros mismos. Dejar la doble agenda, decir las cosas de frente, aprovechar precisamente para que las palabras sean cristalinas, sean claras. Y eso se conecta con algo fundamental que tiene que ver con todo este proceso de estar en cuarentena y es aprovecha también para utilizar nuevos lenguajes, nuevas matrices de comunicación en la familia. Si antes usted estaba de afán y resulta que tenía que arreglar la casa, salir pitado para el trabajo, pitado o pitada, para el trabajo y tenía que tener a los hijos listos, entonces le decía, a usted le toca esto, usted le toca esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene la loza, usted tiene que X, usted tiene que pagar la luz. Todo el tiempo, esas directrices, pues lo que generan obviamente es una efectividad, no sé si usar esta palabra, Ay, pero Dios bueno, mío, ¿qué sí, va a decir? efectividad tiránica, ¿sí? Efectividad tiránica. Ahí está. Es decir, usted hizo que sus hijos, que su esposo, que su esposa hicieran lo que usted quería. ¿Pero a qué precio? Se convirtió en un tirano. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque estábamos confundidos en una vida de frenesí. Entonces todo tiene que estar listo. ¿Sí? Entonces yo soy el que tiene todo claro en esta casa. Entonces todo tiene que estar trapeado, listo, pagar la luz, pagar el agua. Y resulta que en este momento tenemos tiempo para esas cosas. Y como tenemos tiempo, entonces podemos ser muchísimo más amorosos con el lenguaje. ¿Listo? Mira, a mí me parece que nos podemos dividir las tareas.
si te parece, yo siempre voy a hacer el desayuno, a mí me gusta el almuerzo de esta manera, me gustaría que me lo hicieras de esta manera, a ti te corresponde en este momento la loza, por favor hijo, creo que es el momento de sentarse, no es el momento de estar conectado, no me gusta que hagas esa cara, ¿por qué no tomas una decisión diferente? ¿Qué pasaría si tomas esta decisión? Todas son palabras que invitan precisamente al cambio y que nos permiten mejorar ese relacionamiento que tenemos entre nosotros en la cuarentena. Es que fíjate, Nico, que eso que estás diciendo tiene que ver como con otra parte de la receta um, que quiero comentar con ustedes, que es la creatividad. ¿Sí? Y la creatividad no solamente tiene que ver con el cierre de proyectos, como tú lo mencionabas al inicio del podcast, Nico, o sea, sentarse a terminar el libro que está escribiendo, o sentarse a estudiar ese tema que usted quería estudiar y no lo había hecho. Bueno, tantas cosas que tenemos que terminar, que es un proceso creativo, o sea, estudiar es un proceso creativo, porque usted está construyendo nuevo conocimiento. Sentarse a cerrar esa pintura o eso que estaba haciendo, eso es un proceso creativo. Pero la vida nos está invitando a tener un proceso creativo en la cotidianidad, a tener esa conexión auténtica con las personas. Implica que yo construya unos nuevos estándares de relacionamiento. Y esos nuevos estándares de relacionamiento tienen que ver con aprender a hablar, aprender a negociar, aprender a decir lo que yo realmente quiero. Me gusta mucho el término que utilizas de manejar dobles agendas. A veces yo, por quedar bien con la gente, por quedar bien con mi esposo, por quedar bien con mi esposa, con mis hijos, les digo, sí, haz esto, y después hablamos de eso, y me voy a trabajar, y en el trabajo a él se le olvida y a mí se me olvida, y cuando llegamos por la noche, como se me olvidó, pues entonces nos conectamos desde otro punto. Cuando estamos todo el tiempo juntos no podemos hacer eso. Eso se llama, lo que hacíamos antes era huir de la situación. Ahorita necesitamos construir nuevos estándares y eso viene con creatividad. Y para poder ser creativos yo tengo que tener esa conexión auténtica, es de verdad recordar por qué es que yo me casé con esta persona, porque a veces se nos olvida, ¿sí? A veces se nos olvida por estar en la cotidianidad y en el movimiento y en el día a día, en ese frenesí, que es la palabra que me gusta utilizar, así como la has usado tú, Nico. Por estar en ese frenesí se nos va la posibilidad de hacer las cosas verdaderas, auténticas y reales. Haciendo Tal lo que cual, realmente, así es. yo realmente quiero. Entonces, el proceso creativo tiene que ver también con construir una vida nueva en ese día a día, en esa cotidianidad que finalmente es lo que me va a permitir a mí enriquecerme para convertirme en un nuevo humano que salga después de esta cuarentena. Después de esta cuarentena tenemos que salir como nuevos humanos a construir un nuevo mundo, porque se nos van a presentar nuevos retos y eso quiere decir que todos los recursos, las habilidades que tenemos que ponerlas en función de esa construcción, construir una nueva realidad. Así que eso se hace como, pues teniendo relaciones distintas, teniendo relaciones y conexión auténtica, cristalina, para saber quién verdaderamente soy, ponerme en función de los otros. Tal cual. Mira, Caro, una de las cosas más, pues puede que suenen como superficial, puede que suene banal, banal, pero en este momento es fundamental para poder darle sentido a esta cuarentena es hacer el buen uso de los espacios. Mm. Una de las cosas que más se asocian emocionalmente a, a temas de ansiedad, de angustia, de estrés, es el no saber dividir los espacios en los que tú estás. Ujú. ¿Listo? Si donde duermes comes, si donde comes trabajas, si donde trabajas juegas, si donde juegas duermes, pues obviamente todo esto se va a volver una mezcolanza, un caos y que no vas a poder después Me organizar. acordaste de ¿Listo? mi abuelita cuando dijiste la palabra mezcolanza. Así tal cual, Así. como lo decía la abuelita, la mezcolanza. Tal cual. Es que, fíjese, cuando
Si usted, por ejemplo, es de las personas que, pues como todos, estamos con el celular metido en el bolsillo, pues eso se convierte en una extensión del cuerpo, de la vida, ¿listo? Pero resulta que en el cuerpo no hay nada que te genere a ti malestar, a no ser que, pues, que tú lo hayas preparado para eso, mientras que el celular sí, ¿listo? El celular sí. El celular tú lo puedes abrir Twitter. En Twitter vas a encontrar una cantidad de cosas, las tendencias, todos esos hashtags, bodega peleando contra la otra bodega y vuelve otra vez la tercera bodega porque ya hay 1000 bodegas haciendo de este tema humano algo político, pues se vuelve algo cansón, no solamente eso, sino que el tema de estar pendiente de contestar llamadas, de contestar mensajes de WhatsApp, porque el teletrabajo y la cuestión, pero al mismo tiempo bajo el mismo espejito mágico, la misma pantallita, estar pendiente de todas las noticias, de cómo está el tema del COVID, de la esperanza de que si esto va a acabar pronto y la desesperanza de todas las personas que opinan al respecto, pues que obviamente no nos dan ninguna ninguna aliciente, ninguna capacidad de entender en este momento que pues, esto es algo que va a durar, que viene para quedarse y sobre todo en términos de nuestro estilo de vida, viene para quedarse respecto a nuestro estilo de vida. Es un manifiesto que hemos hecho en Vamos, Vida Excepcional desde el episodio pasado y de hecho, ya te vas a dar cuenta de que van a haber tendencias que van a pelear muchísimo con eso. Muchísimo, mucho. Pero pues esto es una cosa global, esta es una pandemia, esto es algo que quiero que entiendas. En este momento lo que estoy haciendo es abogando a tu capacidad crítica, al adulto que llevas dentro, a que entiendas esto desde la emocionalidad, de la responsabilidad, de la determinación, de la gratitud y de la esperanza. Entender que esto es algo que nos pegó a todos, que es algo que es supremamente grave. Se llama pandemia porque le pasó a todo el mundo. Y el hecho de que tú estés pensando en si vas a volver a vender lo que vendías antes, de si vas a volver a ponerte lo que te ponías antes, de si vas a volver a viajar o si vas a viajar a donde creías que ibas a viajar porque ese era el premio que tenías pensado antes de esta pandemia, tienes todo el huevo del mundo. Eso no va a suceder, eso no va a suceder. Tienes que empezar a pensar que esto no es una ideología, o sea, no es un grupo de personas que dijeron, ay, inventémonos un ismo que ahora está de moda. No, se llama pandemia precisamente porque en este momento nos pega a todos, ¿listo? No es un ismo, no es una ideología, no es algo que venga a decir, ah, no, pues tú crees eso, entonces pues allá lo que tú crees te respeto, pero no lo comparto. No, esto es algo que nos pega a todos. Y precisamente lo más importante que tenemos que hacer todos en este momento es unirnos, ¿sí? Unirnos para entender las consecuencias de esto en nuestra vida de una manera, ojo, repito, de una manera responsable, de una manera determinada, con esperanza y gratitud con lo que tenemos. ¿Listo? Nuestros abuelitos aprendieron, nuestros bisabuelitos aprendieron esto en la guerra. Tú lo estás aprendiendo en tu casa, con la comodidad de tener agua y luz. ¿Listo? Sí. Bueno, pues esperemos a ver qué pasa. Así es. ¿Listo? Así es. ¿Cierto? Pero también es nuestra responsabilidad entender que el conectarnos con el presente también representa el cultivar un mejor futuro. Así que no solamente nos podemos desconectar de esto, sino también tenemos que hacer que las cosas pasen. Así es. ¿Listo? Y bueno, con esto para cerrar nuestro precisamente, maravilloso episodio, dale, Nico, dale, para que cerremos. no, pues Coquis, estábamos conectados porque yo iba a decir, y con esto precisamente quiero terminar Exacto. este episodio Sí. diciéndoles que con toda calma, con toda paz, no se preocupen porque todo esto también pasará. Así es. ¿Listo? La vida nos va a mostrar
otras cosas. Les recomiendo un libro maravilloso que no está listo para occidentales, pero en la medida en la que tú estás listo para leértelo, es fundamental para esto y es el libro tibetano de la vida y la muerte, Muy bueno. específicamente porque es un libro que eh, nos muestra la muerte como algo que es natural, no como lo vemos aquí en Occidente, como precisamente, bueno, es algo que hay que pasar rápido y ya, de eso. O sea, se murió, ay, qué pesar. No, la muerte es tan importante como la vida, ¿listo? Y tenemos que empezar a ver la muerte, no desde ese punto de vista infantil de, entonces me voy para el cielo, para el infierno y esto sigue, no. Pero tampoco desde el punto de vista nihilista de, esto es lo único que hay, entonces exacerbemos todo lo que es el consumo y el placer y volvámonos sí, hedonistas, no. Ujú. Lo que quiero que en este momento hagamos es precisamente que encontremos el equilibrio y entender que dentro de la ecuación de la vida podemos meter ese ingrediente maestro doloroso que representa la muerte, es algo que nos corresponde en este momento. Ujú. ¿Listo? Nos corresponde ver que las cosas se acaban. No estoy hablando solamente de las muertes que nos trae el COVID-19. Estoy hablando también de la muerte de nuestro estilo de Así vida. es, así ¿Listo? es. Y eso es lo más importante, la muerte de nuestro Y estilo de vida. precisamente para ver esta situación con esperanza, quiero invitar a todas las personas que nos escuchen a contestar una pregunta y es, después de esta vivencia de cuarentena, ¿qué te ha enseñado? ¿Qué te ha enseñado este maestro del COVID-19? ¿Qué te ha enseñado? Y pues vamos a dejar la pregunta en todas nuestras redes para que nos compartas qué has aprendido a lo largo de este proceso y cómo, pues bueno, luego estaremos hablando y te invitamos a que nos conectes para que nos muestres cómo has reflexionado acerca de la transformación de tu propio estilo de vida. Recuerden que de esta cuarentena tenemos que salir como humanos distintos. Tú como humano, como persona, yo como Carolina Bamón, tú como Nicolás Bamón, tú como la persona excepcional que eres. ¿Cómo vas a salir de esta cuarentena? Porque el mundo te va a necesitar. Así que tenemos en este momento, a través de la reflexión, que elegir en qué humanos nos vamos a convertir. Entonces, conéctate con nosotros en todas nuestras redes y contéstanos qué has aprendido a lo largo de este proceso, ¿vale? Y bueno, Maravilloso, Caro. Muchas gracias por esa tarea. A todos les recuerdo que se mantengan conectados con nosotros. Recuerden que vamos Vida Excepcional, tanto Carolina como yo, estamos muy comprometidos con dar contenido de calidad, contenido que nos conecta con el ahora. No es contenido de scrolling, sino es contenido de así calidad. es. ¿Listo? Así que manténganse conectados con nosotros y aprovechen para hacernos preguntas y aprovechen también para comenzar sus sesiones remotas en esta época, sobre todo porque es una época fundamental para reinventarse. Si realmente en este momento necesitamos algo, es mirar para adentro. Para eso es que es este espacio. Así es, mis amigos, muchas bendiciones. Vamos con todo el ánimo a construir una nueva vida, tu propia vida excepcional. Es el momento de construir tu propia vida excepcional. Tenemos ya, digamos que esto nos ha dado la oportunidad de dejar de lado rápidamente todo lo que nos impedía ser quienes somos verdaderamente, así que invitadísimos a conectar con nosotros para seguir trabajando en ustedes mismos. Y les deseo amor por todo y por todos. Sí que lo necesitamos por estos días. Amor por todo y por todos.